Buenos días. Quiero manifestar un doble placer, el de estar acá en Mendoza, que es un lugar al que he venido muchas veces y me gusta venir, y además porque venimos a hablar de planificación de transporte, y eso me gusta mucho. Tengo suficientes años como para ver, retomando cosas que han dicho mis presentadores anteriores, viendo cómo existió algo parecido a planificación de transporte, cómo eso desapareció y cómo esto está resurgiendo. Así que hoy es uno de los días buenos en la vida. Quiero aclarar que mi presencia acá está en lugar del responsable del área de la Universidad de Buenos Aires, que es Martín Orduna, que esta vez no ha podido venir, de manera que me ha pedido que lo reemplace. Nosotros somos la Universidad de Buenos Aires, hemos sido convocados como parte de esta actividad del IAT, del Plan Federal de Transporte, con una encomienda específica que es aportar un tipo particular de insumos. Nuestro trabajo no es estrictamente de transporte, más bien tiene que ver con el entorno, con el contexto, con la demanda, etcétera, de transporte. Pero sabemos para qué somos transportistas, de manera que no es que vivimos en otra galaxia. Bueno, el propósito de nuestra actividad es básicamente el de aportar, como les dije, insumos. En principio se trataba... no, son dos. En principio se trataba de conectar el plan de transporte con los otros ejercicios de planificación que hay en la Argentina, de alguna manera, digamos, buscarle el contacto, buscarle los vínculos, las demandas que surgían de ahí, pero en realidad un poco como resultado de que la planificación en Argentina ha vuelto, pero sigue en un estado embrionario. Lo que tenemos son un conjunto de planes sectoriales, no hay, digamos, una planificación de conjunto. Es que, lógicamente, los planes no nos dicen todo. Gracias. Sí, sí. Los planes no nos dicen todo. Entonces, nuestro trabajo fue un poco más allá del contexto de los planes y hablamos un poco más de temas referidos a demanda de transporte, y esto es lo que vamos a... de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, esta presentación tiene como objeto mostrar algunos avances de esto. Esto es una tarea que está en curso, que no está para nada concluida, de manera que lo que queremos es mostrarles a ustedes los enfoques que hemos adoptado, las metodologías, y después los abordajes que estamos pensando para cada uno de los tres segmentos de que ya se ha hablado: cargas, pasajeros interurbanos y pasajeros urbanos, con particular énfasis en el tema cargas, que es el que tiene mayor riqueza, más complejidad. Bueno, esta es el índice de la presentación, metodología, cuestiones, un abordaje metodológico general, las tres actividades, algunas consideraciones referidas al plan estratégico territorial, que es un plan muy particular, y vamos a ver un poco cómo que juega transversalmente al contexto. Y vamos después a mencionar cuáles son los planes sectoriales que tenemos en curso y después cómo sigue la película. Bueno, hablemos entonces de metodología. Bueno, acá es donde hemos tenido que, digamos, pensar en este abordaje de tipo matricial que combina sectores, planes y pone digamos, en particular papel al plan estratégico territorial. Tenemos, esto es ¿no? Sí. Entonces tenemos acá distintos sectores que tienen que ver, digamos, con las actividades productivas, que son las que se nutren, las que, digamos, alimentan el sistema de transporte. Tenemos los distintos sectores de transporte acá, transporte de cargas, pasajeros urbanos, etcétera. Y tenemos acá ubicados los distintos planes. Entonces, en términos de digamos, de los sectores tenemos el plan de estratégico agrario-alimentario, el plan estratégico industrial, el plan de turismo, etcétera, y vemos cómo estos planes tienen repercusiones e influencias sobre cada uno de los ramos de actividad de pasajeros. Continuando esta matriz con otros sectores, tenemos acá el tema bueno, espacial, el Plan Espacial Nacional, un plan de formación de ingenieros que tiene que ver con educación, un plan federal de salud, etc.
Y el plan estratégico territorial de alguna forma juega transversalmente. El plan estratégico territorial es un plan que tiene un propósito de ordenamiento territorial, no es un plan sectorial, sino que tiene al territorio como dimensión básica y lógicamente necesita engarzarse con los otros planes sectoriales. Este es un trabajo, digamos, que nosotros no vamos a solucionar en nuestra actividad porque es un trabajo mucho más amplio, es mucho más ambicioso, pero nosotros tenemos que establecer algún tipo de compromiso, tenemos que establecer algún tipo de articulación para poder seguir adelante y con esto brindar los elementos que requiere el Plan Federal de Transporte. Bien. Esto se refiere al análisis de las... y voy a pedir el auxilio de Agustina, por favor, que me apareció una pantalla que no tenía que aparecer. Porque lo que pasa es que esto es en paralelo, pero apareció esto. Hay unos toneles de vino y unas cosas más, pero no tienen que ver con esto. Gracias. Gracias, Agustina. Bien, entonces tenemos que estudiar las dinámicas productivas de las economías regionales, actores, productos, niveles productivos, todas estas cosas que hacen al análisis territorial. Tenemos que jerarquizar, articular las economías regionales y ver las proyecciones de crecimiento de los tipos de los planes y la identificación de esta manera de las demandas futuras de transporte de cargas. Bueno, obviamente no vamos a contar todo esto será publicado después, ustedes lo podrán ver en detalle. Estamos empezando el principio, relevando cosas que ya se saben, referido a la configuración regional de las actividades productivas en la Argentina. Sabemos que la Argentina tiene disparidades muy grandes en su distribución de territorios y de población, con una gran centralidad de la región centro y de la provincia de Buenos Aires, etcétera. Bueno, esto es parte, digamos así, de los insumos que uno tiene que relevar con esto. Después lo que hemos hecho es identificar cualitativamente un conjunto, una serie de complejos productivos, cadenas productivas, cadenas de valor, que es la denominación que se emplea más que de sectores, y estamos identificando para cada uno de estos complejos productivos cuál es su presencia en el plano regional. Que esto es un primer paso para dibujar la configuración territorial de actividades, que es donde se asienta el sistema de transporte. Esto lo hemos hecho acá. Entonces, para todo este conjunto de complejos productivos, este es un abordaje que podemos llamarlo no micro, no macro, es un abordaje un poco meso, digamos, ¿no? Porque está, digamos así, más allá del plano estrictamente sectorial que define un censo productivo, pero no es la economía en su conjunto. Es un plano complicado para trabajar porque las delimitaciones de las cadenas productivas a veces es difícil de trazar. Pero esto ha sido, digamos, un primer relevamiento que hemos tenido que hacer para ver a dónde estamos parados, no estamos descubriendo la pólvora con esto, estamos simplemente reactualizando información que ya está disponible en otros lados. Entonces, de esa manera hemos avanzado en lo que se refiere a la identificación de producciones. Les voy a decir la verdad, no vamos a dar cuenta de todos los productos que se transportan, porque esto es prácticamente imposible. Cualquier estimación, en realidad ni siquiera sabemos exactamente cuántas toneladas se transportan en total. Esto es un dato así, que es especulación típica de un almuerzo entre transportistas, digamos, ¿no? Porque saber cuántas eran, 400 millones, 350 millones, y esas cosas, bueno, no sabemos cuál es el total, tenemos una idea. Pero sí tenemos que partir por identificar datos de producción que permitan, por lo menos, asir lo que se refiere a los complejos productivos más concretos. A ver si aprendí a hacerlo. Sí. Bien, entonces estamos hablando de, obviamente, productos primarios y secundarios, y tenemos entonces un total de 299 productos, 147 de los cuales tienen un origen provincial identificado. El origen se supone que es lo más fácil, ¿no? Digamos, dónde se hacen las cosas. Hay 152, sin embargo, que no permiten ni siquiera esto. Es un trabajo, una tarea complicada. Y dentro de las producciones primarias, que es en una curva ABC, es por donde uno empieza, porque son relativamente pocos productos y de mucho volumen. Lo otro después, digamos, los productos industriales son productos mucho más variados y mucho menos voluminosos.
tenemos identificados un total de unas 290 millones de toneladas aproximadamente. No todas ellas viajan mucho, eso lo vamos a ver después con algún ejemplo en el caso de minerales, pero tenemos 130 millones identificados de productos mineros, 127 para la construcción, el grueso de minería es esto, es minería para la construcción. Y después, bueno, la lista que más conocida en general de producción agrícola, del complejo cerealero y de las oleaginosas, y después una serie de productos primarios o industriales, que son digamos, los productos referidos a la construcción, petrolero petroquímico, cítricos, etcétera, etcétera. De acá. Bueno, esto no lo vamos a mencionar, simplemente lo presento para que vean cuál es el nivel de desagregación que tiene esta producción y la necesidad de especializarse en el caso de producción minera en algunos productos más importantes. Y hemos avanzado algo en lo que se refiere a la estimación de matrices origen-destino por provincia. Esto, naturalmente, sin datos sin relevamientos primarios, sin información referida a los flujos efectivos, de manera que esto es la especulación que uno se puede dar el lujo de hacer en este momento. Simplemente, a título ejemplificativo nada más, y miren, vean acá tienen, digamos, el caso de la arena, por ejemplo, que esto es una producción total bastante importante, lamentablemente se cortó la diapositiva. El grueso del transporte de arena es transporte interprovincial, es transporte de corta distancia con poca incidencia en los grandes flujos, porque básicamente arena hay en muchas provincias. Ya en el caso de triturados pétreos y de canto rodado, en el caso de triturados pétreos y de canto rodado, la situación es ya bastante más concentrada y este es uno de los flujos que estamos identificando como de gran importancia en el transporte. Estamos hablando de 20, 30 millones de toneladas en cada caso, es un número, digamos, significativo. En camiones no lo es tanto porque generalmente van muy sobrecargados, pero bueno, es otro tema. Bien, en tema de proyecciones, hay solamente, de los planes que hemos visto, después vamos a repasar la lista de planes para refrescar, hay solamente 2 de los planes que hemos relevado que contienen proyecciones específicas al 2020, que son el Plan Estratégico Agrario y Agroalimentario, que ya fue mencionado, el famoso PA2, que creo yo es uno de los mejores ejercicios de planificación que se han hecho en la Argentina últimamente, por el alcance, por el detalle, por el soporte técnico, y el Plan Estratégico Industrial 2020, que comprende en realidad no la totalidad del sector industrial, sino un subconjunto de sectores, no toma toda la totalidad del sector industrial. En el caso del plan agrario y agroalimentario, tenemos, digamos, fíjense en la última columna solamente, fíjense en esta columna acá tienen, digamos, los porcentajes previstos de aumentos de producción con respecto a la línea de base 2010, que son porcentajes que en algunos casos superan alegremente el 100%, ¿no? Una gran apuesta a la producción porcina, 193% de aumento en la producción, en el complejo algodonero, 235%, etc. Otros rubros menos, con valores más modestos, pero en el caso de granos estamos hablando de 58%. Esto implica que este sector va a generar una demanda adicional importante, significativa, y va a ser probablemente uno de los puntos claves en el ejercicio de planificación del PFETRA. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones referidas al transporte de pasajeros, pero estas van a ser puramente metodológicas porque no tenemos avances prácticos. Ahí, digamos, vamos a concentrarnos sobre todo en los cambios esperables en los flujos de transporte de pasajeros. La demanda de transporte de pasajeros es una demanda muy, muy variada, muy compleja de relevar. No podemos, digamos, darnos el lujo, salvo que tengamos algún día una matriz origen-destino de pasajeros, no podemos hacer el ejercicio clásico de planificación. Tenemos que estudiar flujos y ver cuáles son las zonas que
más probablemente pueden producir cambios importantes en los flujos a futuro por relocalización de actividades, por emergencia de nuevos polos industriales, etcétera, y también muy vinculadas al tema de turismo, que es también una apuesta, digamos, productiva importante. El sector del turismo tiene un plan, sí, gracias, tiene un plan, digamos, muy detallado, muy interesante, que si bien no lo hemos podido, no se traduce en metas de transporte de flujos así visibles, es un plan que proyecta un incremento importante de actividades. En el caso de transporte urbano de pasajeros, nuestra aproximación va básicamente por el lado de lo que se piensa que va a ser la futura funcionalidad de los centros urbanos, tal como se establezca en el programa estratégico territorial. No hay, digamos, vamos a decir la verdad, no hay grandes cambios que se puede esperar en la estructura urbana de la Argentina en los próximos 10 años, es una estructura consolidada, pero sí suponemos que a partir de las metas del PET puede haber, digamos, algunos matices importantes y esto puede llegar a producir cambios relevantes en la institución urbana. Con respecto al plan estratégico territorial, bueno, el plan establece, como todo plan, un modelo territorial actual y un modelo territorial deseado. Como les dije antes, es un plan básicamente de características territoriales, no es un plan, digamos, que vaya a lo sectorial, y que constituye una cartera preliminar de iniciativas y proyectos de infraestructura. Nosotros vamos a trabajar con la información del plan, vamos a tomarlo como un insumo para el plan de transporte. Tiene, digamos, una característica especial y por eso es que es tan próximo a nosotros, porque efectivamente si hay algo que se asocia al transporte es el territorio, digamos, y el único plan que realmente abarca todo el territorio es este plan estratégico territorial. Bueno, les muestro acá los planes sectoriales que hemos considerado. Hemos hecho un relevamiento más o menos amplio de estos planes. Tienen distintos niveles de alcance, distintos niveles de profundidad, distintos niveles de definición también. Un plan puede ser desde, digamos, hacer una compilación de proyectos hasta una estrategia articulada, etcétera. Evidentemente, el alcance de estos planes son distintos y el alcance, su digamos, reflejo en términos de transporte también es muy diferente. O sea, el plan, digamos, de ciencia y tecnología tiene, digamos, reflejos prácticamente nulos sobre el sistema de transporte, por lo menos en cuanto a la actividad que genera. Pero bueno, esto es entonces el trabajo que estamos haciendo. Nuestras actividades a futuro van a ser, entonces, continuar con la consulta de información secundaria, continuar con el análisis de las cadenas de valor, trabajar en todo un tema de homogenización, de unidades medidas de producción. Eso es todo un trabajo particular, porque las toneladas no ocupan lo mismo en el sistema de transporte. En fin, en unas vías que son más o menos conocidas en este tipo de actividades. No les voy a decir nada que ustedes no conozcan, simplemente avanzaremos con los resultados y eso es todo. Muchas gracias.